¿Qué tal? Soy Morales Telles Andrés Roberto de la carrera de Robótica Industrial de la ESIM Azcapotzalco. Y hoy, para la materia de Ingeniería Eléctrica del grupo 4RB2, hablaremos sobre los motores monofásicos. Para empezar, ¿qué es un motor monofásico? Por como lo dice su nombre, es un motor que actúa con solo una fase, del cual su tipo de conexión sería de la fase al neutro de las redes eléctricas. Y tiene un principio eléctrico, el cual, al solo poseer una fase, solo posee un campo electromagnético. Por lo tanto, se posee solo una gráfica senoidal en la cual en algún momento la gráfica llegará a cero de FEM. Esto provocando que el motor por la corriente alterna llegue a tener problemas como que disminuya la velocidad por ese momento cero o incluso hasta pueda llegar a detenerse. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Para esto existen los capacitores de arranque. Los capacitores de arranque son aquel apoyo para el motor, el cual sirve para que al momento de energizar todo el devanado del motor, este tenga también un devanado auxiliar, aparte del principal, donde esté incluido el motor, digo, el capacitor, perdón. Entonces, lo que hará el capacitor es desfasar la gráfica senoidal principal, o sea, la fase principal, unos 90 grados eléctricos. Esto para evitar que en todo momento llegue a cero en la gráfica senoidal, ya que al tener una falsa fase o otra falsa gráfica senoidal, el motor entonces lo que tendrá es una energización constante y esto evitará que en algún momento se pare o baje su velocidad. A diferencia de los motores de corriente alterna trifásicos, los cuales pues al poseer tres fases tienen tres campos electromagnéticos y tres gráficas senoidales, de las cuales en ningún momento va a llegar a cero porque están entre ellas desfasadas 120 grados eléctricos. Muy bien, pero ahora, ¿cómo podemos seleccionar un capacitor de arranque para cierto motor? Hay una relación que se tiene entre los dos sobre los caballos de fuerza o los RPM y la capacitancia del capacitor. Por dar un ejemplo, digamos que tenemos un motor de un octavo o un cuarto de caballos de fuerza, entonces necesitará un capacitor de 6 microfarads. Dependiendo de cuánto es los caballos de fuerza o los RPM de un motor, necesitará un capacitor con cierta capacitancia. Esto para poderlo seleccionar y que sea eficiente. También algo que se puede notar es algunas diferencias entre los motores con capacitor y sin capacitor. Las diferencias tienen que ver con la velocidad, el par y la potencia. Entonces, un motor sin capacitor de arranque tiene problemas de velocidad y de par, por el que al momento de llegar al cero, habrá un punto en el cual el motor pueda bajar la velocidad o se detenga. Entonces, su potencia será menor. En cambio, los motores con capacitor harán que el motor siga funcionando sin ningún problema por la falsa fase que se genera, haciendo que los motores con capacitor sean con una velocidad mayor, tanto con un par mayor y una eficiencia y potencia mejor. Ahora, ¿dónde podríamos aplicar un motor monofásico? En donde sea. Generalmente, y por solo el hecho de ser de una fase, o sea, conexión de fase a neutro, se generan, como habíamos mencionado, una corriente de 127 volts aproximadamente, o al menos un rango de 120 a 130 volts. Por lo que un motor de este tipo puede ser empleado en instalaciones residenciales, y los tenemos. Ejemplos como las licuadoras, refrigeradores, bombas de agua y otros electrodomésticos que tenemos. Incluso están algunas herramientas como el taladro con conexión a corriente. Y ahora,
donde se puede aplicar un motor de arranque, un motor monofásico con arranque por capacitor. Estos se pueden utilizar en la industria, como lo habías mencionado, en herramientas como el taladro a corriente, e incluso en algunas tareas de movimiento, como lo son las bandas transportadoras, o cualquier otro tipo de tarea en la cual requiera un par no muy grande, pero sí suficiente para poder cumplir esa tarea. Lo que sí es necesario es tener solo una fase, o sea, una conexión de 120 a 130 volts. Y ahora, ¿qué diferencias hay entre la contra FEM, la contra fuerza electromotriz, que se habló anteriormente, y el capacitor de arranque? La contra FEM, como podemos recordar, es la oposición a la corriente, muy similar a la resistencia. Es la oposición a la corriente, la cual evita que no pueda pasar con libertad. Esto evitando que la corriente o disminuya o se llegue a ser nula. Y los capacitores no evitan en lo absoluto la corriente, sino más bien llegan a desfasar la propia fase, unos 90 grados eléctricos, o bueno, dependiendo de su funcionamiento, haciendo que se adelante o se atrase la fase, creando esta falsa fase. Pero en ningún momento el capacitor de arranque llega a impedir el paso de la corriente, solo lo va a desfasar. Y este será el video de hoy. Muchísimas gracias.